Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La noche había transcurrido con una aparente normalidad, entre risas discretas y conversaciones que se mezclaban con el murmullo del lugar. Sin embargo, algo cambió en el aire cuando, sin previo aviso, una figura se deslizó hacia la parte menos transitada del edificio. Fue un movimiento rápido, calculado, y apenas un puñado de personas logró presenciarlo. El crujido suave de la puerta lateral rompió el ritmo de la velada. Nadie entendió del todo lo que estaba pasando. En ese instante, las miradas se buscaron unas a otras, tratando de confirmar que lo que habían visto era real. El eco de los pasos se perdió en la penumbra, y un silencio incómodo se instaló entre los que fueron testigos. Algunos intentaron restarle importancia, pero la tensión ya se había sembrado. No había explicación oficial, solo un gesto precipitado y una puerta cerrándose detrás de él. Lo que quedó fue una escena cargada de misterio. Afuera, la noche parecía observarlo todo en silencio. Las farolas proyectaban sombras largas que parecían seguirlo a cada paso. No había periodistas a la vista, pero eso no impidió que se sintiera vigilado. El aire frío se mezclaba con la sensación de urgencia en su andar. Algo o alguien lo esperaba, o tal vez lo acechaba. Dentro del lugar, los comentarios comenzaron a tomar forma como pequeños hilos de rumor. Unos aseguraban que se trataba de una maniobra, para esquivar preguntas incómodas. Otros, que huía de un encuentro no deseado. Las versiones eran tantas como personas había presenciado la escena. Lo único seguro era que su desaparición repentina no encajaba con el resto de la noche. El pasillo que conducía a la puerta trasera quedaba oculto a simple vista. Quienes lo conocían sabían que no era una salida habitual, sino una ruta reservada para casos muy concretos. El hecho de que él la eligiera no hacía más que añadir un matiz inquietante a todo el episodio. A cada minuto, las teorías crecían como si fueran piezas de un rompecabezas incompleto. Uno de los presentes afirmó haber visto cómo miraba varias veces hacia atrás antes de empujar la puerta. Ese gesto, repetido, parecía delatar una preocupación real. No era la actitud de quien simplemente busca un respiro, sino la de alguien que quiere asegurarse de no ser seguido. La imagen quedó grabada en la memoria de quienes lo vieron. La calle lateral estaba prácticamente desierta. El ruido de la ciudad parecía lejano, como si esa esquina perteneciera a otro mundo. Caminaba deprisa, con las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. No había saludo, no había pausa. Solo un avance decidido hacia un destino desconocido. En el interior, algunos intentaron restablecer la calma retomando la conversación. Pero era inútil. La escena de su salida abrupta ocupaba ahora cada pensamiento. Los que habían presenciado el momento intercambiaban miradas llenas de interrogantes, como si buscaran en el otro una respuesta que no tenían. Una persona más osada se acercó a la zona de la puerta, quizás con la esperanza de verlo regresar. Pero todo lo que encontró fue un pasillo vacío, y la sensación de que algo se había escapado junto con él. El lugar recuperó su ruido habitual, aunque con una vibración distinta, más tensa. Fuera, el juego de luces y sombras creaba un escenario digno de una película. Las siluetas se alargaban y encogían con cada paso que daba. No miraba su teléfono, no se detenía, y eso despertaba todavía más preguntas. ¿Quién lo esperaba? ¿O de quién escapaba? La puerta lateral volvió a cerrarse lentamente, como queriendo borrar lo ocurrido. Pero era demasiado tarde. La escena ya había quedado grabada en la memoria colectiva. Y cada detalle, por pequeño que fuera, alimentaba el misterio. Algunos empezaron a murmurar que había sido advertido de algo. Otros, que había recibido una señal discreta desde algún rincón del lugar. Lo cierto es que nadie había visto nada más que esa figura desaparecer. Y sin embargo, todos sentían que había un significado oculto en su salida. Los que quedaban en la mesa ya no hablaban de otra cosa. Incluso quienes no lo habían visto querían saber cada detalle, como si la historia fuera un secreto compartido del que todos querían formar parte. Los gestos, la prisa, el silencio, todo parecía tener un peso especial. Mientras tanto, él seguía su camino en la oscuridad. Las luces de los escaparates pasaban a su lado sin detenerlo. El sonido de un motor lejano hizo que girara levemente la cabeza, pero enseguida retomó su paso. Su respiración era rápida, pero controlada.
Cada esquina que doblaba parecía alejarlo más del lugar original. A cada paso, la posibilidad de encontrarlo disminuía. Era como si supiera exactamente a dónde ir para no ser visto. Y esa seguridad inquietaba aún más a quienes lo conocían. Adentro, alguien intentó llamar su teléfono. No hubo respuesta. El silencio del aparato solo reforzó la idea de que estaba evitando todo contacto. Y una barrera invisible se había levantado entre él y el resto. La noche seguía su curso, pero para los testigos del momento, el tiempo parecía haberse detenido. La imagen de su espalda alejándose por la puerta lateral se repetía como una fotografía fija. Era una escena que dejaba más sensaciones que certezas. Cuando algunos decidieron marcharse, la conversación seguía girando en torno a lo mismo. El resto del encuentro había perdido relevancia. Lo único que importaba era lo que había ocurrido en ese pasillo, y lo que eso significaba. Algunos juraban que lo volverían a ver entrar por esa misma puerta. Otros, que esa había sido la última vez. El misterio, lejos de apagarse, seguía encendiéndose en cada palabra. La salida por la puerta trasera se había convertido en el centro de todas las miradas, incluso en ausencia de su protagonista. Y aunque nadie podía confirmar qué había detrás de aquel gesto, todos coincidían en que no fue casualidad. El eco de sus pasos quedó grabado, junto con la sensación de que esa noche había cambiado algo. Tal vez pequeño, tal vez enorme. Pero, sin duda, algo que no pasaría desapercibido en los días siguientes. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.